hermano, y dice la palabra del Señor: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Es la contestación a Felipe. Mire cómo se cumple, cómo Cristo empieza a producir el propósito eterno por el cual Él fue enviado a la tierra. Hubieron milagros, señales, diciendo quién era Él, pero el propósito no era eso. El propósito iba más allá. El propósito es el anhelo del Padre, que toda la creación conozcan quién es Dios. Muy bien, de verdad muy agradecidos con todos. Por último quisiera cerrar con una palabra que en alguna ocasión Dios puso en mi corazón para alguien más, ¿verdad? Y quizá no voy a tener el tiempo yo para extenderme como se debería, pero quisiera que pudiéramos leer lo que dice Ageo 2:9, donde dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Pero nosotros sabemos de que vivimos por medio de este nuevo pacto en una nueva realidad, en una casa superior de la que habla Hebreos, ¿verdad? En una administración superior y eterna. Y entonces yo quería tomarme el tiempo de manera sencilla para afirmar nuestros corazones y saber que toda casa ministerial, todo cuerpo de Cristo que contribuye de diferente manera en este tiempo y bajo esta realidad, es inevitable que no es posible que no experimente esta gloria que es mayor, que es superior, que es eterna. Con esto lo que yo les quiero decir es de que estamos seguros de que nosotros como casa ministerial, como la casa ministerial del pastor Fer, que también administra, del pastor Ochaita, estamos puestos en una administración eterna, gloriosa y poderosa en este nuevo pacto, que vivimos bajo una realidad transformadora y gloriosa. Y estoy seguro entonces de que todos como colaboradores de Dios, que entendemos de cómo Dios está obrando y de lo que por medio de su Hijo ha hecho, tenemos el suficiente auxilio para avanzar de manera enérgica, entendida y poderosamente en esta vida. Así que de verdad yo estoy seguro que en este tiempo, en estos 11 años, hemos disfrutado de muchos momentos, de muchas cosas en las que hemos aprendido, pero por sobre todas las cosas hemos conocido de Cristo. Y estoy convencido también de que en este tiempo no será la excepción. De verdad, muchas gracias a todos y principalmente al Señor por darnos la oportunidad de llegar a este momento, y que seguramente estamos convencidos de que seguiremos avanzando. Quisiera que pudiéramos darle un fuerte aplauso a todos, por favor, al Señor. Y por último, pero no menos importante, ¿verdad? Bendecir también la vida de mi mamá que está aquí. De verdad te amo, mami, te bendigo, y le doy gracias a Dios por tu vida. De verdad, gracias por todo el apoyo. Estos trajes que ustedes me ven, ella me los da, ¿verdad? No es que me ande ahí yo comprando trajes, literalmente ella me los da, ¿verdad? Y de verdad, para cada momento como este, siempre me hace un regalo por medio de un traje. Entonces, de verdad, muchas gracias por tu amor, mami, por tus regalos y por tu presencia, que es muy importante en mi vida. Y seguramente yo estoy que también aquí en casa de Fe. Así que no me queda más que podamos recibir con un fuerte aplauso al pastor Ochaita, que estamos seguros que Dios va a usar para ministrar gloriosamente nuestras vidas el día de hoy. Pues qué alegres estar de fiesta, ¿verdad? Y sobre todo recordarnos de ese tiempo que venimos caminando juntos como familia
y cumplir un aniversario. Es de verdad un privilegio de parte de Dios estar compartiendo con ustedes este momento tan lindo con hermana Patti, con su hijo, con toda la congregación, verdaderamente hacernos parte de esto, ¿verdad? Que como bien usted sabe, somos una familia, ¿verdad? Y una familia muy grande, pero lo lindo de la familia es que hay familia un poco más cercana, familia un poco más lejana, y nosotros nos sentimos parte de esta familia como amigos de la casa, y verdaderamente es una felicidad cuando nos vemos en algún evento, cuando nos vemos en algunos seminarios compartiendo con el pastor en Ciudad Guatemala o fuera de Guatemala. Así que qué felicidad estar en este aniversario con hermano Fernán, su esposa, la nena que tanto que es admirada y querida por toda la familia de Dios en donde llega. Es muy, pero muy especial, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por todos, y vamos a entrar al tema de hoy. Es un tema de entendidos. Sabemos que usted ya conoce este tema, pero como parte del aniversario, hoy dígale al que está a su lado, va a haber un examen. Hoy día de examen, vamos a pasar un examen y vamos a tener una medida, una estatura de carácter, de formación y de transformación de la riqueza que Cristo ya nos ha dado y nos ha regalado. Amén. Entonces el tema de hoy, amados hermanos, es el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Es algo que usted ha platicado, pero hoy vamos a ver un poco de la historia del propósito de Dios. ¿Dónde nace? ¿Dónde empieza? ¿Cómo inicia? ¿Verdad? Y hay una parte un poco fea de esto. Ese propósito nace en un momento de la caída de un ser creado. Entonces viene el Señor y prepara un plan y un propósito nuevo, porque Él no puede destruir a esa, es que ni mencionarlo en un aniversario bueno, a esa potestad, porque si en ese momento la destruye, Él hubiera quebrantado el fundamento de su reino, que es el amor. Entonces los ángeles fieles que quedaron a su servicio hubieran seguido sirviendo, pero basados en el temor, porque si a este Dios no le servimos como hay que servirle, nos va a destruir, y hubiera quebrado el fundamento del amor del reino. Entonces viene Él y prepara un plan, un propósito en una nueva creación. Imagínense que esa creación que había caído era una creación, dice la Escritura en los profetas del Antiguo Testamento, en Apocalipsis y en el Evangelio de Lucas, sí que era una creación bella, un ángel hermoso, un ángel sabio, inteligente, que tenía ciertos privilegios en el monte santo de Dios. Entonces viene el Señor y va a preparar una nueva creación. Y cuando hace la nueva creación, el primero que está ligado a cómo va a ser esa creación es esa entidad, por decirlo así, de cómo será esa creación. Y dice Dios: haré una creación con mi imagen y con mi semejanza. ¡Wow! Increíble. Algo que no existía en la creación. Y Él empieza a preparar un plan, y empieza a preparar un propósito, y llama a la creación humanidad, y la representa a través de Adán y Eva en Edén. Ahora, lo tremendo es que empieza el propósito en ellos, y en ellos, para comunicar el propósito de todo lo creado de Dios, ellos son portadores de imagen y semejanza de Dios. El propósito de Él es que esa creación los representen, se dé a conocer. Yo quiero que pienses un momento. Dios viene y hace la creación, Pastor Baez. Hace todo lo creado, lo celestial, lo terrenal, el reino animal, vegetal, mineral. Y ahora, por medio de su creación, se va a dar a conocer Él. Oiga, entonces, para lograr ese propósito, imparte en Adán y Eva su imagen, su semejanza, su bendición. Y cuando Él bendice, en el capítulo 1 de Génesis, le da la instrucción del propósito: multiplicar, tener gobierno y autoridad sobre lo que yo he creado. Hermano, eso es una belleza de plan. Eso en teología lo conocemos como el plan del pacto edénico. Es hermosísimo, hermano, pero el trabajo de ellos en su propósito eterno era darlo a conocer. Pero ¿qué Dios, teniendo todas las cualidades, siendo el creador de todo,
pone, discúlpeme, a algo para aportar su imagen, semejanza y decirle, represéntenme. Y es que, como platicamos antes, ahí Él, en su creación, en su nueva creación, va a mostrar su amor y va a restituir lo que acaba de pasar en el lugar santo. Entonces empieza y ahora se va a presentar a Adán y Eva y le permite de alguna manera hablar con esta entidad por medio de la serpiente. Y usted conoce la historia. Cuando uno estudia predestinación y preexistencia, uno ya sabía lo que Dios sabía que iba a pasar. Ya lo sabía. Pero el fundamento del propósito era el amor. Entonces falla Adán y Eva, y hoy en la noche no vamos a hablar sobre los sucesos de Edén, pero falla, y él va a pasar a otro nivel para seguir con la historia del propósito. Este nuevo nivel se llama Israel. En ese entonces estaba floreciente el imperio griego, la civilización egipcia, los romanos. Habían civilizaciones importantes en aquella época, pero llaman a un pueblo pequeño y muy insignificante llamado Israel. No era la cuna de los filósofos, de los ilustres constructores, sino era un pueblo sencillo, simple, donde Él iba a depositar su ley, sus normas, sus reglamentos, para que el pueblo de Israel anunciara a todo el mundo de esa época que había un Dios viviente, y ellos iban a aportar de alguna manera todas las instrucciones del reino de Dios. Pero sucede una cosa: todo lo establecido para el pueblo de Israel lo vuelven litúrgico, lo vuelven ley, lo vuelven religión. Y el reino de Dios no es compatible con la religión. A tal grado que el propósito que Él había puesto en el pueblo de Israel se pierde tanto que viene la naturaleza divina de Cristo, Dios encarnado a la tierra, en Israel, y no lo conocen. Hermano, mientras Dios encarnado ya estaba en la tierra, Él ya no estaba en el templo. La gente seguía yendo al templo. Dios ya estaba caminando entre ellos, y ellos lo buscaban en un lugar donde ya no estaba. El pastor, pero ¿cómo no estaba Dios en ese templo? No estaba, si el patrocinador de ese templo era Herodes, el que había perseguido a los niños para darle muerte al rey de reyes. Ya no estaba, y Él andaba entre ellos. Entonces Israel pierde el propósito, y ahora es el Hijo encarnado el que viene a cumplir el propósito. Esa es la historia de hoy. Juan 14:7. Y me gustaría mucho si ven la Reina Valera contemporánea. Si es mucho pedir, si no, Reina Valera está ahí. Vamos a ver cómo funciona el propósito de Dios después de Adán, después de Israel. Dice la palabra del Señor: si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y no al discípulo Felipe, y dice: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Pero el Señor acaba de hacer una declaración: y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿A quién han visto? Al Padre. Entonces Felipe dice: pues no hay ningún problema, muéstranos al Padre y te creemos. Entonces viene el versículo 10, hermano, y dice la palabra del Señor: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Es la contestación a Felipe. Mire cómo se cumple, cómo Cristo empieza a producir el propósito eterno por el cual Él fue enviado a la tierra. Hubieron milagros, señales, diciendo quién era Él, pero el propósito no era eso. El propósito iba más allá. El propósito es el anhelo del Padre, que toda la creación conozcan quién es Dios. Entonces viene el Señor y dice: y mi Padre está en mí. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. El portador del Padre, del Dios eterno, era su Hijo. Y Él estaba cumpliendo el propósito que no pudo cumplir Adán y Eva, humanidad, y el que no pudo cumplir el propósito de Israel. Entonces Él viene y el propósito no deja de ser. Hay suficiente evidencia que el propósito de Dios no va a ceder. Propósito igual su plan. Y aquí es donde hoy vamos a pasar un breve examen. Todos tenemos nuestros planes, aplaudibles. Todos tenemos nuestros propósitos, qué bueno. Pero esos propósitos y esos planes, si no están alineados al plan de Dios, no tienen ningún valor. Por eso es que en este aniversario vamos a pasar un poquito de examen. Pues hay cosas que nosotros debemos de entender este día, para qué fuimos llamados. Entonces, lo primero es que está cumpliendo el Señor, es ya posee. ¿Qué tenía Adán? Imagen y semejanza. Ahora, Dios encarnado tiene la imagen y la semejanza del Padre. Son uno. No es un Dios en el tercer cielo y otro en lo terrenal. No, son uno. Son uno. Y Dios necesita hacer uno, porque ahí se cumple el plan y el propósito. Avancemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, pero versículo 17. En el 10 terminaba, no lo leí, que vive en mí. Que vive en mí. ¿Tenés el versículo 10 todavía? ¿El anterior? Aquí está. Sí, el 10, ahí donde estamos. Padre que mora. ¿En dónde moraba el Padre, hermano? O sea, Cristo estaba en la tierra, había hecho templo viviente en la tierra. El Padre habitaba ¿en dónde? En Él. Porque el anhelo del Padre es darse a conocer a través de lo creado, para que Él sea en todo, en todos. Versículo 17. Esta es una profecía linda del ministerio de Jesús, Jesús de Nazaret. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hermano, ¿qué pasa con la gente que no ha reconocido, que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro con el Señor? No lo conoce, dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Y ahí estuvimos nosotros, hermano. De oídas, de alguna manera, nos enseñaron algo de Dios. Pero hermano, pero no lo conocíamos. ¿Por qué? Porque en el mundo, igual, religión, no lo conocen. Usted sabe que la religión es el velo del mundo, y la religión representa lo mundano. Aunque tengan velo, faldas largas, hermano, pero es un instrumento que no permite ver la realidad del propósito. Entonces esta profecía dice, el mundo no lo puede ver, no lo puede conocer, pero vosotros, a mí me gusta la versión Reina Valera contemporánea, dice, no puede recibir el Espíritu y no lo ve y no lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes. Y antes de la cruz es esto, y dice, y estará en ustedes. ¿En dónde va a estar ese Espíritu Santo? Ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de Cristo. La profecía es, no he subido a la cruz, pero el Espíritu estará en ustedes. Primera de Juan 4:13, ya es Juan hablando después del consumado es, en una epístola, y dice lo siguiente: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él. Y Él, vimos el propósito de Adán y Eva, vimos el propósito de Israel, vimos el propósito en Cristo, pero ahora, después de Cristo, después de la cruz, hermano, el propósito de Dios continúa. Propósito igual plan. Y esto es algo importante para todos nosotros. Y Él en nosotros, en que nos ha dado
Y la Nueva Traducción Viviente dice: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él, y Él, en esta Nueva Traducción Viviente, hermano, yo cuando pertenecía a cierta religión, me enseñaron que el Espíritu Santo tenía una figura de palomita, y yo era muy sincero de corazón y llegaba a hacer mis peticiones a una vitrina donde había una palomita y llevaba mis peticiones al Espíritu Santo. Porque yo había sido enseñado que Dios estaba afuera. Esa era mi enseñanza. Y luego llegué a un lugar donde me enseñaron que la presencia de Dios caía. Me pasé de una religión a otra. Y yo era de corazón sincero y yo creía que cuando el salmista cantaba, la gloria de Jehová bajaba. Eso yo lo creía, hermano. Porque obviamente la atmósfera con la música cambia. Yo sentía que yo en ese lugar, yo quería estar en ese lugar porque ahí caía la presencia. Pero si yo me hubiera quedado con ese pensamiento, el propósito de Dios no se hubiera cumplido en mi vida y en la vida de los cuales yo tenía que impartir la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque era de un Dios fuera. Es que la religión muestra un Dios donde tú lo visitas y ese Dios es una buena oferta. Es buena oferta, es buen negocio. Yo busco y voy a la casa de Dios, yo busco y voy donde Dios está y cumplo, por eso se llama cumplimiento, y cumplo, y al salir de ahí, hermano, como que la puerta fuera mágica. Cuando entro un barrabasadas. Pero solo paso la puerta y una santidad, aleluya, gloria a Dios. Y hermano, y estoy en donde está Dios. Y cuando salgo igual. Es un negocio bueno, es un buen negocio. Solo visito a Dios cuando me conviene y a pedirle lo que Dios tiene que darme, porque yo ya cumplí con ir a su casa. Me vuelvo un demandante de Dios. Se lo digo de una manera más clara. La religión cree que Dios es un cholero donde yo le tenga que decir qué tiene que hacer y qué es lo que me tiene que dar. Mientras el propósito no es ese. El propósito, heme aquí, Señor, porque yo he venido a servirte, a que Cristo sea formado en mí para poder impartir la realidad del propósito eterno en nuestras vidas. Hoy la responsabilidad cuando se les predica a jóvenes, qué lindo es predicarle esta verdad a los jóvenes. Porque si a ti te dicen que vas a ir a un lugar a visitar a Dios, tú vas con toda la devoción, pero sabes que cuando sales de ese lugar dejaste a Dios ahí. Y ahí vengo y ahí te visito y me voy a acordar de ti. Pero cuando tú sabes que Dios no está ahí, sino que Dios ha preparado tu espíritu y le ha dado vida para que Él habite en ti, ya no es lo mismo tener un Dios afuera que un Dios que te habita, hermano. Y entonces el joven sabe que si va a un motel, entra él, la otra persona, y entra Dios a ese lugar. Y cuando vas a hacer algo, sabes que vas tú y va Dios contigo. Tienes cuidado hasta de dónde vas, qué dices, porque Él no está en cuatro paredes, Él está en mi vida, Él es parte de mí. Y cuando le dio vida a mi espíritu, hizo un altar eterno en mí. Y eso es necesario para cumplir el propósito. Ahora aquí hay una confusión, porque cuando Él llegó a morar, dice el Evangelio de Juan, que donde está el Espíritu de Dios hay vida y hay vida eterna. Entonces hay muchos hermanos que se quedaron con la posición y creen que llegó como a una casa cuadrada y ahí se metió Dios. Pero amados hermanos, para cumplir el propósito, Él tenía que llegar ahí para que hubiera una legalidad llamada salvación, una prueba del amor de Dios, para cumplir el propósito por el cual Él nació. Ahora ya va a poder demostrar que Él es un Dios de amor y que el otro nunca dejó de ser, que es por naturaleza caída. Y a los que participaron de la naturaleza de Adán hay una oportunidad de amor. Y es tan grande el amor de Dios que no busca lo mejor de esta tierra, busca lo vil, lo menospreciado,
lo que no califica y lo llama, lo enriquece y le da una nueva oportunidad de vida. Es que, hermano, yo no soy digno. No, si digno no es nadie. Si te cuento a quién llama, hasta te podría ofender. ¿Pero cómo es posible? Ese será. Lo primero que aprenderemos hoy es la naturaleza de Dios que ya tenemos. Y esa naturaleza, hermanos, eso me llevaría media hora y solo lo voy a decir con una palabra. Usted posee el carácter de Dios. Y aquí viene la primer prueba del examen de este aniversario. ¿Sabes tú qué es tener el carácter de Dios? Porque ya te salvó. Al darte el Espíritu te salvó, te reconcilió, te justificó, te amó, te dio bendición. No somos buscadores de la bendición, ya la poseemos. No somos buscando qué nos da, qué herencia nos da. No, ya somos herederos legales. Pero ahora necesitamos algo, entender algo. Estamos completos en el Espíritu, pero hay un alma. Y esa alma no es que sea mala, pero el alma fue formada con todas las experiencias de nuestra vida. Y cuando llegó Dios, hermana pastora, cuando llegó Dios, hizo algo. Nos puso su carácter. No es el carácter de Jesús de Nazaret. No. Ese se alocaba, agarraba un látigo, le pegaba. No es el carácter de Jesús de Nazaret. Nos puso el carácter de Dios. Y el carácter de Dios, usted lo puede leer en Gálatas. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor, bondad. Y hoy es el examen. 11 años. Y la pregunta es, ¿cuánto manifiestas del carácter de Dios? Porque podemos pasar 11 años recibiendo hermenéutica, apologética, exégesis, teología 1, hasta la 100, hermano. Pero si no se ha formado el carácter, están muy lejos de estar cumpliendo el propósito de Dios al cual fuiste llamado. Porque para Biblia, hermano, yo diría los testigos de Jehová. Eso estoy hablando del rey. Ahora, el problema es que en las calles, el problema es que en su vida matrimonial, el problema es que en su familia no se aguantan. Ahora, lo triste es que tú conozcas el propósito, pero del carácter de Dios sea cero. Religiosito más. Hoy el examen es cuánto del carácter de Dios ya se ha formado en ti. Y a eso se le llama inmadurez cuando no se ha formado. Y yo le voy a decir algo, la inmadurez es bonita y es natural. Si hoy en esta época empiezan a oír palabras los hermanos, ellos bíblicamente son inmaduros. Tienen que conocer muchas cosas de la que Dios hizo y de la que Dios puede manifestar a través de la vida de ellos. Tienen que ir aprendiendo su alma. Pero estar en primero primaria, 1 año está bien, ¿o no, doctora? Pero 10 años en primero primaria, eso sí es algo loco. Primero básico, ya le van a dar doctorado de primero básico. 10 años en primero básico, ya es maestro, doctor de todo en primero básico. Pero eso es inmadurez. Se sabe todo lo de primero básico, hermano, pero ¿cuánto sabremos del propósito? Pero todavía nuestro carácter. Es que el propósito marca el carácter. La manifestación de Dios en mí es el carácter de Cristo. Y lo vamos a ver más adelante. Madurez. Pablo nos recuerda cómo éramos cuando no teníamos el carácter de Cristo. Él en Corintios 13 empieza: si no tengo amor. Y empieza: si no tengo. Después dice: ¿qué es amor? Pero hermano, ahí está manifiesto. Este examen es para que usted vaya a su casa y mire, si no tengo amor, ¿qué soy? Como una campana que suena, hermano, horrible. En medio de la alabanza que suena una campanona. Así es alguien que dice que es, pero suena feíto. Mire, a mí cómo me costó enseñar esto a un hermano que era de Oriente. Ya sabe cómo son
aquí en Guatemala nuestros paisanos de Oriente, ¿o no? Hermano, pero su hablado. Hasta que un día le dije, hermano, usted a todos maltrata. Empiece a bendecir a la gente, hombre. Y un día llegó contento, hermano. Hermano, ya empecé a bendecir a la gente. ¿Y qué te pasó, hermano? Así como hablan los de Oriente, ¿verdad? Hermano, yo iba en mi carro y me maltrataron. Y yo le dije, que Dios bendiga a tu madre. Hermano, sí, un inmaduro. Había cambiado la posición de las palabras, pero su corazón no mostraba el carácter de Cristo. Terrible que pasemos tantos años y que no entendamos que el propósito es que Cristo se forme. Pues hoy hay examen. ¿Cuánto de Cristo? ¿Cuánto de Cristo? Pablo lo explica mejor en 1 Corintios 3:16. La traducción del lenguaje actual. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Es necesario tener al Espíritu Santo para cumplir el propósito. Sin Espíritu Santo no puedes, porque ¿cuál es el anhelo del Padre? Que la creación manifieste a Dios. El Padre anhela que cuando te vean a ti, no vean tu nombre, tu apellido, tu raza, tu condición social, sino cuando te vean a ti, vean a Cristo. Yo les voy a revelar algo a los hermanos hoy. Los amigos de ustedes, hoy entendemos que el Espíritu, ¿dónde está? ¿Una vitrina? ¿Cayendo? No, el Espíritu de Dios está en ustedes, les habita. El Espíritu de Dios está en ti. Y yo te voy a decir algo. ¿Tienes amigos? Esos amigos, lo más cercano que van a poder estar de Dios es cuando están al lado tuyo. No son apariciones, no son cuadros, no son imágenes, no son estatuas. Lo más cercano que tus amigos van a poder estar de Dios es cuando están cerca de ti, porque tú eres habitación del Espíritu de Él. Es una oportunidad para ellos. Entonces tú puedes tener en tu naturaleza humana manifestar a Cristo o a Barrabás. Hace 2000 años había un grupo que decía: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho: Cristo, Cristo, liberen a Cristo. Sí, pero estás 2000 años después y disculpa, pero a quien liberas muchas veces no es al Cristo de la gloria, sino las barrabasadas de Barrabás. La oportunidad más cercana que tienen tus amigos de estar de Dios es cuando están junto a ti. Así es este negocio de Dios. Y uno espera que baje la nube, que caiga oro, y claro, lo puede hacer, pero eso no cambia a nadie, hermano. Conozco gente que ha llegado por su milagro y ha resuelta su situación. Ya resolvieron su necesidad, pero cuando entienden el propósito, es otro nivel. A mí me gusta la traducción del lenguaje: y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Hermano, ¿cuántas veces nuestros hermanos no leen esto, pero no lo entienden? Yo veo tremendos pastores, tremendos apóstoles, tremendos maestros, tremendos profetas internacionales. Leen esto y después dicen: y ahora prepárese que la gloria de Dios va a descender en este lugar. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O me habita o no? Y lo que ellos deberían de entender: no estamos en el tiempo ya de la visitación, estamos en el tiempo de la habitación para cumplir el propósito de Dios. Efesios 3:10, nueva traducción viviente si tuvieras. El propósito de tener el Espíritu Santo en nosotros es necesario. El Espíritu de Dios no está para solamente darnos salvación. ¿Alguna vez cometimos un acto ilegal? No levante su mano. ¿Dónde se resolvió nuestras partes ilegales? En torno a tribunales. ¿Sí o no? En torno a tribunales, ministerio público,
los que dicen las cosas, hermano, los abogados nuestros. No, yo estuve en torre de tribunales. Hacia aquí donde miras esta belleza, hermano. Yo sé que es que el ministerio público te ponga cosas y que el juez esté a favor del. Todos están a favor de. Y uno está como. Uno está, sí, yo era. ¿Y qué le queda a uno, hermano? Entonces la salvación es eso. Es que en una torre de tribunales, imagínate que el juez es Dios, tu abogado, Cristo, el ministerio público, hermano, ya te cuento quién es. Pero viene Dios y dice, caso cerrado. No es culpable, inocente. ¿Cómo te sentís vos? ¡Ja! Y lo peor que sí éramos culpables, pues. Ese es el clavo. Que sí, nosotros sabíamos que éramos culpables. Pero el juez se encontró gracia. Inocente. ¡Ay, uno! Entonces Dios nos declaró en una torre de tribunales inocentes. El abogado inocentes. Ahora, cuando en una torre de tribunales te dicen inocente, ya ni querés ir a traer las cosas a Pavolandia, hermano. Que se queden ahí. Si pueden que me liberen aquí, ya ni quiero llegar a ese lugar. Pero por oficio hay que ir, va. Pero qué rico se siente cuando uno va saliendo de ahí. Aquellos nunca están ahí, pero yo estuve en el Mariscal Zavala. Cuando iba saliendo, ahí nos vemos, Mara, ahí nos vemos yo iba feliz para afuera. Pero había una orden que me dijo, eres inocente. Cuanto más cuando el dador de la vida te declara inocente y te da vida eterna y te transforma a través de su espíritu, una nueva creación, y te pone una mente ahora, aparte de tu mente natural, ahora tienes la mente de Él. Posees la mente de Cristo. Es tremendo, hermano. Pero el plan no es la salvación. El problema es que muchos de nuestros hermanos evangélicos se quedan viviendo en torre de tribunales. Ya soy salvo, ya soy salvo. Y pasan por la fotocopiadora y le pasan diciendo al juez, ya soy libre. Y el juez, sí, ya eres libre. Y pasan del primer nivel al segundo, llegan hasta allá, se van al sótano, miran las carceletas y ya soy libre. Pero no salen de torre de tribunales porque no conocen el propósito, creen que el plan es solamente la libertad. Y la libertad y la salvación, hermanos, solo es un acto legal para poder entrar al propósito. Disculpe, pero la salvación no es un pasaje para el cielo, hermanos. Qué limitado sería Dios. Cuando Dios te da libertad es porque tú vas a salir de torres tribunales, pero a cumplir un plan, un propósito de Dios en tu vida. Y es ahí donde necesitamos los discipulados de reino, exponernos a una palabra donde te dé madurez. Pero ojo, nadie puede dar lo que no tiene. Y es ahí donde se fracasan los discipulados. Un licenciado que me dio determinada clase en una universidad teológica, él da su testimonio que desde el púlpito él era una belleza, pero la esposa un día le dice, mi amor, él cuenta el testimonio, mi amor, verdaderamente yo quisiera pasarme a vivir al púlpito, porque tú eres hombre de púlpito, pero eres otra persona en mi casa. Y estos 11 años nos van a pasar hoy. ¿Cuánto de Cristo? ¿Realmente somos una familia? ¿O hay entre nosotros algún Caín? A veces evangelizamos tan mal que metemos a Pilato, a Judas y a Herodes. Somos tan malos evangelizadores. Un mal discernimiento de espíritus. Y tenemos un gran problema dentro, porque nosotros como ministros competentes del nuevo pacto no podemos educar pecadores. No nos llamaron a eso. Mande a mi hijo, tal vez ahí se puede cambiar, ahí lo transforman. No lo aguantamos.
Si nosotros no somos reformatorios, hermano. No, ahí vas a ver que la mentalidad que Cristo le va a poner a ustedes los va a volver inútiles en lo que hacen. Y solo Dios sabe qué haces, mijo. Pero te va a dar utilidad y capacidad para las cosas que son de Él. Y vas a ver cómo vas a transformar tu vida. Es una transformación. Venga, hermano, estaba bromeando con usted. Ya empezó la transformación, la liberación. Qué bueno que en este aniversario estén. Un aplauso al Señor por la vida de mis hermanos. Hoy se sienten extraños porque es primera vez que vienen, porque es primera vez que están en este lugar. Pero después va a ser tan común que ustedes van a estar en este lugar hablando de acá para allá, porque esa es la gracia del Señor. Ahí estuve yo, porque Dios es, ha sido y siempre será bueno. Efesios 3:10, nueva traducción. El propósito, otra vez, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar, o que la iglesia utilice a Dios. Son dos cosas diferentes, hermano. A mí me habían enseñado a utilizar a Dios, y entre la carita más desgraciada le ponía, más te va. Ay, Señor, y pone una cara de uno de hipócrita, hermano. Ay, Señor, perdóname, Señor. Perdón por mí y por mí, Señor. Y después, cuando uno pone esa cara o hace otras cosas, hermano, ya le demanda a Dios. ¿Y qué pasó, Dios? ¿Y qué pasó? Porque yo ya cumplí. Ahora cumple tú. Hermano, cuando alguien no conoce el propósito, hermano, qué triste es nacer en la fe, crecer, reproducirse, tener familia, morirse y no saber cuál era el propósito por el cual Dios lo llamó. Y es ahí, apóstol, donde trabajar con rectitud, honestidad, justicia en el reino es enseñar el propósito para el cual está usted. Es lindo, con la alabanza nos edificamos, ¿o no? Hermanos tan lindos con sus dones, con sus talentos, la palabra del apóstol, es lindo, es edificación. Pero hermano, si eso no edifica y no suma para que en nosotros se forme a Cristo, hermano, estamos más perdidos que los hijos de la Llorona. ¿Cuál es el propósito? Utilizar a la iglesia. Sí, es que el apóstol, a mí me siento utilizada por él, porque viera que yo soy. Hermano, discúlpeme, pero si es así la onda, va a cargar procesiones, ¿verdad? Usted siente una carga por lo que hace. Yo le tengo una idea. Usted vino a la iglesia para ser utilizado por Dios. Eso no es cuestión apostólica, profética, magistral, pastoral. No, hermano, es una cuestión de propósito. Porque hay gente que se llega a sentir utilizada. Y entonces llega alguien enviado de otro lugar y le dicen: a vos te dieron coco wash. Pues primero Dios que nos lavaran el coco, hermano, porque hay un montón de ideas sucias, hermano. Dice que uno se levantaba, así dice que era la creación antigua, la vieja creación, se levantaba pensando en qué iba a hacer uno, hermano. No sé, le estaba planeando en la noche, no dormía para ver qué hacíamos mañana, cómo ganamos la ficha, hermano, hablar para poner allá firmes al bandera, hermano, mire cuáles eran los chillos ahí, hermano, ¿o no? Así era. Y ahora nuestra naturaleza duerme, hermano, y mientras uno duerme, Dios prepara lo que te va a dar al día siguiente. Es Él, ya no es nuestra dependencia, ya no es de nosotros, es de Él. Nosotros nos movemos en el propósito, hermano. En el propósito llega la mujer idónea. El apóstol no dice amén, pero así es. Cuando estás caminando en el propósito, hermano, porque es la ayuda idónea. Yo conozco bien a Fernando. Bueno, no tanto a vos, pero sí con esa tu carita más o menos, pero sé el complemento tan lindo, el equilibrio. Esa es una ayuda. Y la necesitabas.
y tú lo necesitabas. El fuego y el agua. ¡Ay, ay, ay! Muy poético. Mejor avancemos, hermano. Sígale dando aquellos, ¿ah? ¿Estamos contentos, familia? Feliz aniversario número 11. Gloria a Dios. Así que el Hijo ha quedado impartido en la iglesia. Por eso somos la esposa de Cristo. Esa mujer maravillosa, la ayuda idónea de Cristo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar el propósito en Edén con Adán y Eva, el propósito en Israel, el propósito de Cristo de mostrar a su Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Y hoy si me conocen a mí, conocen al Hijo. Y es la parte que más nos cuesta entender, o que lo entendemos, pero no lo queremos recibir. Todo lo que Dios respalda está ligado a su propósito. Dios no va a respaldar nada de lo que está afuera de su propósito. No, hermano pastor, pero si usted ve esa chavita, esa hermano es la mejor de la cuadra. Esa, o sea, ¿se va a comer esto o ese? Sí, el problema es que esa chavita no conoce el propósito. Y Dios está preparando una mujer para que tú cumplas el propósito a ella. Y créeme que la mujer que Dios está preparando para este chico es mejor de lo que él cree, de lo que es esa chica, a la cual ya has visto con un par de chavos. Y esa es la porque es una competencia, entramos en competencia. Ese cuate, disculpa, a mí no. Hermano, y ya no es por amor, sino ya es por obsesión, rivalidad, obsesión. No, hermano, la mujer que Dios se está preparando ahorita, la está formando, la está educando. Va a ser una mujer venida de lo santo, de lo puro. Te digo algo, si tú entiendes el propósito, tú vas a ser el primer hombre para ella. Así dice el Señor. Respáldalo, pastor, respáldalo. Ahí venga, me invita otro día y le respaldo lo que quiera. ¿Qué más? ¿Cuánto me quedan? ¿Eso qué dice? ¿7 minutos? 15. Bueno, 15, 10, 8. Mire pues. Bueno. Gálatas, traducción del lenguaje actual, porque ya vi que ¿cómo le dicen aquel? Terminator. Santo Dios. No se nos va a convertir ahorita porque... pero en Terminator, ¿verdad? Gálatas 4:19. Usted lo que me hace decir, yo estoy saliendo hasta las naciones, hermano. Qué barbaridad más bárbara. Gálatas 4:19. Ahora va a entender el propósito de la vida de un apóstol. Usted lo ve feliz, con traje nuevo y bien peinado, hermano. Algunos éramos pelones, ahora somos peludos. Y ya usted sabe cómo es la cosa. Pero hermano, el apóstol, el pastor, hermano, oh mis hijos queridos, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. ¿Cuáles son los dolores? Ya tuviste a la nena. ¿Qué son los dolores de parto, doctora? Son ricos. Pastora Liz, ¿duele? Sí. Es que los dolores, hermano, es que ya en el reino no hay dolores. Si no hay dolores, va caminando y de repente, ¡ay, se me cayó el niño! Tiene que haber un aviso, ¿ah? Claro que va a ser diferente lo espiritual, pero hermano. Entonces, el apóstol, por eso me gusta la traducción del lenguaje actual, se las voy a leer. Dice: yo los quiero como a hijos. Miren qué diferente la traducción del lenguaje actual. Yo los quiero como a hijos. Pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Esta traducción a mí me impacta, porque ni está hablando de que son mis hijos, sino yo los quiero como a hijos. Es otra cosa diferente. Pero mientras no lleguen a ser como Cristo, mis dolores son como los dolores de parto de una mujer, dice el apóstol Pablo. Y eso tenemos los pastores.
Los apóstoles cuando dan palabra, 11 años de dar palabra, y el chatío, el cuartito, hermano, la mujer llega con un gran hachazo aquí, hermano. Y uno dice, pero si hace 11 años que le estoy dando palabra de reino, hermano, y uno sufre. Cuánta saliva, cuántos recibos de luz, cuántos recibos de aire acondicionado, cuántos recibos, no sé si es alquilado o propio, cuánto se paga para esto, pues mantenimiento, todo lo que se ha sembrado, para que no entienda el hombre. Uno sufre, no sabe si llorar por la mujer chasajeada o por el hombre abusador. No sabe uno por quién llorar, porque si ya se le mostró a Cristo, hermano, ¿qué otra cosa? Ya no hay nada más. Que la religión sí le enseña lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer, pero el reino es otra cosa. El reino es otra cosa, hermano. El sufrimiento de un pastor, cuando no hay forma de ver madurez en las personas, que todavía los molesta una actitud. De repente la hermana no estaba en sus mejores días y se le olvidó y no quiso abrazarlo a usted. No, es que algo tiene contra mí. Mano, ¿es el carácter de Cristo? Amor, dominio propio. ¿Qué es anticarácter de Cristo? Iras, contiendas, disensiones. ¿Somos familia o no? Ministerios, celos. ¿Quién va a traer, pastor? Al pastor Francisco. Y ya lo escaneó bien. Qué triste ha de ser traer a un pastor y después componerle la plana. Cuando tenemos el amor todo lo puede. Entonces en este día es, amado hermano, todo lo que está en el propósito, en la madurez, es respaldado por Dios. No somos congregaciones que le decimos, es el teclado bendecido, es el carro bendecido. Si yo soy bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, perdón, pero allá no creo que hagan carros, porque en los lugares celestiales lo que hay son los atributos de la bendición. Porque como en el Antiguo Testamento la bendición era terrenal, entonces muchos juegan y manipulan el alma con eso. Y Dios no tiene problema con las cosas porque Él no las da, pero son cosas, no bendición. A otro día podría venir a hablar de la bendición adorable, de los atributos de la bendición y de las añadiduras y cosas. Son cosas muy diferentes. Pero como hay un idioma evangélico, aguante que ahora la esposa es la bendición. De ayuda idónea pasó ahora la bendición. ¿Cómo así? Explícame eso. Dame los argumentos bíblicos. Vamos a poner los puntos en la I. Y si verdaderamente ya somos bendecidos y guardados, o todavía tenemos que decir que Dios le bendiga y que Dios nos guarde. Antiguo pacto. Somos bendecidos y guardados. No, esto ya se puso feo, hermano. ¿Dónde está la salida? Todo lo que Dios respalda está ligado a su propósito. Dios no va a respaldar nada de lo que está afuera de su propósito. Muestra el carácter de Cristo. Máxima expresión del propósito ya cumplido. Gálatas 2:20. La primera parte de Reina Valera contemporánea dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive. Es la máxima expresión del cumplimiento del propósito. Nací de nuevo, formé a Cristo y ahora tengo la capacidad de poder impartir la vida que ya poseo de Él. Nadie puede impartir lo que no tiene. En este 11º aniversario, con todo mi corazón, con todo mi anhelo, que el pastor, el apóstol, tenga gente madura en este lugar. Deje que su alma sea gobernada por Cristo. No hay varitas mágicas, no hay un toque. ¡Toque al apóstol! ¡Toque su saco! No, va a salir igual. Es cuestión de madurez, de crecimiento. Estos chicos hay que ponerlos en un discipulado del reino, hermano. Hoy Cristo se les presentó y hoy saben que Dios está en ustedes. Eso es lo más poderoso que se van a ver esta noche. Que a Dios no lo van a tener que ir a buscar a algún lado. Hoy se les reveló y hay tantos versículos que Dios los habita. Dios está en ustedes, no está afuera.
es el tiempo en que Dios vino a hacer habitación en cada uno de nosotros. Eso se lo van a llevar hoy, pero tienen que ser formados, entendidos. Y hay gente que ha sido iluminada y va un poquito más adelante. Y ahí vamos, porque somos antorchas encendidas. Somos la sal de esta tierra. Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes, como para todos nosotros. Profetizados de los salmos, desde los profetas. Y Dios no se apartará de su propósito y no dejará fuera de sus manos la obra que Él comenzó en usted y en mí. Que todos en esta congregación un día podamos decir: ya no vivo yo. Que un día mi esposa pueda decir: ya yo no conozco a Francisco. Cuando me habla, oigo la voz de Cristo en él. Cuando me abraza, siento el amor de mi Padre en él. Que lleguemos a esa estatura de entendimiento y de madurez. El propósito se cumple. ¿Y sabe cuál es la satisfacción más linda? Que nuestros hijos ya no van a vivir la religiosidad. Van a ser instruidos desde pequeños en el propósito y en el plan por el cual cada uno de nosotros fue llamado para la gloria del Padre. Es el placer del Padre darse a conocer para que todo, Él, en todos, sea cumplido. Es un plan infalible. Si alguien cree que tiene un mejor plan que el plan de Dios, qué soberbia, qué soberbia. Porque el plan de Dios es inimaginable, inalcanzable en nuestra mente natural, pero posible concebirlo en la mente de Cristo que poseemos.